Buenas tardes, estudiantes. Vamos a continuar entonces analizando ahora algunas de las características fundamentales que presentan estas teorías del conflicto y especialmente nos vamos a ocupar ahora de describir algunas de las características que corresponden a las posturas, las perspectivas y a las corrientes que la representan. Así como en el cuadro que ustedes habían visto en la entrega anterior, vieron que nos encontramos con las teorías neoweberianas, las teorías de la correspondencia, las teorías de la reproducción cultural, las teorías que plantean las escuelas como aparatos ideológicos del Estado o teorías de la reproducción económica y la escuela dualista. Todas ellas representadas por un conjunto de sociólogos, fundamentalmente sociólogos del siglo XX, entre 1930 y 1980, desarrollan su pensamiento teórico, planteando esta cuestión fundamental respecto a la posición que tiene la escuela, una posición de alguna manera pesimista que tiene el sistema escolar o la escuela en el marco del funcionamiento social, ¿sí? Representantes de esta postura son Althusser con su pensamiento de las escuelas como aparatos ideológicos del Estado, Bourdieu y Passerón, que con su mirada acerca de la reproducción cultural llaman la atención sobre algunas cuestiones del funcionamiento social. Baudelot y Stablet también cuando manifiestan su sistema escolar planteado en dos redes, ¿sí? La escuela dualista, y también Bowles y Gintis cuando analizan la teoría de la correspondencia. Respecto a las teorías neoweberianas, tenemos que justamente señalar algunas cuestiones claves que nos permiten pensar a la sociedad de una manera diferente, ¿sí? Ellos manifiestan, estos teóricos de las corrientes neoweberianas, que la expansión del sistema educativo se puede explicar por los efectos que tiene la puja entre diferentes grupos sociales, en competencia por la riqueza, por el poder y por el prestigio. Entonces, la obtención de determinados niveles educativos va a cumplir justamente con un importante papel de diferenciación entre los grupos sociales. Entonces, si analizamos a la educación a través de las credenciales que ella otorga, la posesión de un determinado título educativo, que es la credencial, permite a su poseedor estar en mejores condiciones para insertarse en determinados lugares o posiciones dentro de la estructura social. En ese sentido, la educación cumple un doble papel. Por un lado, va a identificar a los de adentro y por el otro lado pone barreras a los de afuera. Entonces, así cuando un determinado nivel educativo expande tanto su matrícula, de modo que logran tener acceso a los grupos de los niveles más bajos, la credencial que otorga ya no cumple ese papel de diferenciación social y entonces los grupos de los niveles más altos pujan por monopolizar el nivel educativo subsiguiente. ¿Sí? Este proceso ha recibido distintas denominaciones, pero una de las más conocidas es plantearlo como espiral educativo y fuga hacia adelante. ¿Sí? Entonces, cuando un conjunto social llega a obtener ciertas credenciales, pero esas mismas credenciales son obtenidas por grupos sociales más bajos, ese grupo social hegemónico intenta de alguna manera diferenciarse. ¿Cómo? Poniendo un conjunto de credenciales más altas. Y eso explica lo que nosotros por ahí conocemos como muy comúnmente respecto a nuestro sistema escolar, ¿no? Antes se decía que para trabajar en determinados puestos laborales era suficiente con tener la primaria completa. Después fue suficiente con la escuela secundaria. Hoy en día decimos que ya ni siquiera con el título universitario uno se asegura puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque es necesario tener doctorados, maestrías. Entonces a eso llamamos fuga hacia adelante. Se pone mucho más alto el nivel educativo que deben tener los sujetos para obtener mejores puestos laborales, ¿sí? Entonces
esta es una explicación. Estas corrientes neoweberianas explican de esta manera la enorme diferenciación social económica entre los distintos actores sociales y las clases sociales. Entonces, se trata en realidad de un proceso de expansión de la matrícula y de búsqueda de los distintos grupos sociales por mantener el privilegio que fueron adquiriendo a través de la monopolización del nivel educativo subsiguiente, ¿sí? Entonces, el nivel educativo subsiguiente, el nivel cuaternario, es al que hoy aspiran fundamentalmente las clases medias y que hasta el punto de que hoy en día hasta ya existen los postdoctorados, por ejemplo, que en ese proceso de fuga hacia adelante vemos que se va a monopolizar por parte de algunos sectores sociales para mantener su hegemonía en el poder económico y político también. Bueno, este conjunto de posturas neoweberianas también es acompañado por otra corriente. Hay otra corriente que llamamos posturas crítico-reproductivistas en general. Y en general estos autores conciben a la escuela y al sistema educativo como responsables de reproducir mediante distintos mecanismos de legitimación las relaciones sociales de marginación y de explotación que existían en determinadas sociedades. Entonces, estas corrientes van a invertir los términos del análisis acerca de la relación que hay entre educación y aparato productivo. Entonces, para ellas ya no se trata de ver cómo se puede contribuir, cómo la educación puede contribuir al desarrollo, sino más bien cómo la educación está determinada por el desarrollo económico, ¿sí? Entonces, esta es una concepción que marca esa mirada acerca de la misma sociedad que describen las teorías, por ejemplo, del consenso, ¿sí? O la pedagogía tradicional o el funcionalismo tecnológico.